grandes pintores que sufrieron problemas mentales, ¿no? Me parece que es algo bueno, que estuve leyendo, que me interesó, también que he visto y que bueno, para seguir con el hilo de lo que veníamos hablando. Muy bien. Bueno, como saben, hay algunos más conocidos, menos conocidos. Uno de los casos más famosos es el de Vincent Van Gogh, Sí. que bueno, dedicó toda su vida a la pintura e incluso cuando su enfermedad, en este caso la esquizofrenia, se desarrolló aún más, fue como el punto máximo de su creación. Pero bueno, tenemos ahí como una lista de estos grandes pintores que sufrieron enfermedades mentales. Bueno, como decíamos, algunos de ellos dedicaron toda su vida a las pinturas, la mayoría de ellos son representantes de la corriente artística arte marginal, y algunos comenzaron a pintar, por ejemplo, en centros psiquiátricos a raíz de esta enfermedad. Como decíamos, el primer exponente y más conocido de esta lista es Vincent Van Gogh, como decíamos, que bueno, el artista holandés, como primer punto particular que me gusta siempre contar, no vendió ni un cuadro en vida. No. Ni un cuadro de los que pintó vendió en vida. Su arte fue como valorado posterior a su mente, a su muerte, un tiempo después. Y bueno, este artista holandés estuvo rechazado por la sociedad de su tiempo. Él decía: yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta de que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Bueno, la esquizofrenia puede repercutir en los pintores aficionados o profesionales, como decíamos, de dos formas: anulando o estimulando aún más la expresión artística. Es muy común que esté asociada la creatividad a la locura. Hay muchos Sí. casos de artistas, no solo del ámbito de la pintura. Sí, tal cual. E incluso, bueno, no solamente lo que hablábamos, me parece en otro programa, no solamente la locura, sino los momentos de suma tristeza o de depresión. Sí, mucha sensibilidad. Muchas veces es donde dicen que el artista se potencia aún más en su creación. Bueno, Vincent Van Gogh durante parte de su vida sufrió una enfermedad maníaco-depresiva. Este trastorno bipolar iba acompañado de alucinaciones, tanto de voces como visiones, y una epilepsia psicomotora caracterizada por un estado de confusión y amnesia. Pero durante la irrupción de la psicosis, su capacidad creadora se desarrolló tanto cuantitativamente como cualitativamente, ¿no? Bueno, algunos de sus cuadros famosos los pintó cuando estaba en la fase más aguda de su enfermedad, cuando estuvo internado en el manicomio de Saint-Rémy. Bueno, como decíamos, Van Gogh, una vida bastante complicada, apoyada mucho tiempo por su hermano Theo. Hay un libro muy interesante que se llama Cartas a Theo, que bueno, cuenta un poco todo esto de que Theo apoyó siempre mucho el arte de su hermano. Incluso los dos fallecieron sin haber vendido ningún cuadro. Theo un poco oficiaba de representante de Van Gogh en esa época. Y bueno, el hecho particular más destacable de esta locura también es que cuando Van Gogh invita al sur de Francia a una casa que estaba manteniendo justamente Theo, o sea, Theo lo manda a Van Gogh lejos de París, porque él decía que París lo abrumaba un poco, al sur de Francia. Y en el sur de Francia Van Gogh ya había conocido a Gauguin, otro artista muy conocido, otro pintor muy conocido. Y bueno, en esta convivencia que se dio en esta casa del sur de Francia, empezaron los roces entre Van Gogh y Gauguin. Me parece que justo a causa de esta enfermedad y de esto que venía surgiendo. Y en una de esas peleas donde Gauguin se va de la casa y Van Gogh es que se corta la oreja, ¿no? De ahí viene la famosa historia de la oreja de Van Gogh. Sí.
Así que bueno, entre todas esas cosas, lo de la oreja como ahí como un punto destacado de Van Gogh, y bueno, también conocido como que muchas de sus mejores obras pintado bajo este efecto de la esquizofrenia y de la psicosis, y bueno, lo que veníamos hablando. Sí, una de ellas es el Campo de Trigos con Cuervos, que lo pinta en una etapa de mucha depresión, previo a un intento de suicidio que tuvo, y es verdaderamente un cuadro oscuro, obviamente con una representación simbólica de su estado de ánimo, porque es lo que su nombre dice literalmente, un campo de trigos con un cielo muy oscuro y cuervos sobrevolándolo. Pero lo que transmite es impresionante. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, otro personaje también muy interesante que tenemos es Edvard Munch, el famoso pintor del Grito. Sí. Bueno, se ha dicho que este pintor expresionista noruego padecía esquizofrenia, pero al parecer no la tuvo, sino que le diagnosticaron depresión caracterizada por su introversión, por los excesos alcohólicos y por la continua relación con la enfermedad y la muerte. Bueno, ya que su hermana y su madre se murieron de tuberculosis, y su hermana Laura estuvo ingresada y murió en un centro psiquiátrico porque tenía esquizofrenia también. O sea, venía bastante complicada. Claro. Enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna, y desde entonces me han perseguido durante toda mi vida. Es lo que en un momento dijo Munch a lo largo de una entrevista. También con una obra bastante perturbadora. Exactamente, bueno, como decíamos, las obras más célebres de este pintor, que es El Grito, él explica cómo la creó, relata que estaba caminando por un camino con ambos amigos, se puso el sol, sentí un ataque de melancolía, de pronto el cielo se puso rojo como la sangre. Me detuve y me apoyé en una barandilla muerto de cansancio y miré las nubes llameantes que colgaban como sangre, como una espada sobre el fiordo azul, negro y la ciudad. Mis amigos continuaron caminando. Me quedé allí temblando y de miedo, y sentí que un grito agudo e interminable penetraba la naturaleza. Qué poético. Es lo que dijo. Una historia poética, pero bueno. Perturbadora. Para leerla, no para vivirla. Exactamente, exactamente. Un interesante viaje el que tuvo Munch. Sí. Bueno, otro personaje también muy interesante es Serapine Lewis, también conocida como Serapine del Senlis. Bueno, es un poco desconocida, no es tan famosa como veníamos hablando de Van Gogh y de Munch. Pero bueno, como particular es que esta mujer es huérfana desde los 7 años. Algunos de sus rasgos más o menos característicos son la discreción y la timidez. No hablaba con nadie y dedicó esta vida al trabajo. Primero como pastora y después a servir en casas de la burguesía y también en conventos de monjas. Como particular es que esta pintora francesa comenzó a pintar a los 42 años, aunque nadie sabe ni cómo ni por qué, ya que no tenía ninguna formación académica. Bueno, su obra un poco se la compara con la de Vincent Van Gogh, pero bueno, tampoco se le atribuye influencia, sino que se la compara por otras cosas. Bueno. Eso, perdóname, eso que decías de como que no le encontraban de dónde vino esa inclinación hacia la pintura, me hace acordar de personas que a partir de un accidente, un golpe en la cabeza o algo, de repente pueden hablar otros idiomas, o a lo mejor, no sé si idiomas con los cuales no habían tenido nunca contacto, pero sí a lo mejor un idioma que tenían vagamente aprendido, hablarlo con mucha fluidez. Y bueno, y como esto está relacionado con la locura, que a lo mejor debe haber algún mecanismo que se destraba frente a un cambio en la mente y que un golpe genera, en este caso, el interés por la pintura en alguien que no lo había tenido, porque no sé cómo será la calidad de sus pinturas, pero no se da de un día para el otro que uno pinte medianamente bien, menos a los 42 años. Sí, tal cual. Sí, es extraño. Bueno, Borges tuvo un caso similar. Estaba agachado, se levanta y se dio la cabeza con la ventana
típico accidente. Sí, doméstico. Y a raíz de eso es que escribe Funes el Memorioso, que es uno de los cuentos Ujú. más conocidos de él. Sí, Así que chicos, si quieren hacer arte, bueno, golpéense o... claro. No, bueno, pero me parece, no estoy seguro, pero hubo casos de gente que perdió la memoria y que solo recuerda uno de los idiomas de los Sí. que hablaba. No sé exactamente cómo es, lo voy a volver a buscar, pero había leído algo de eso. Sí, porque Ajá. generalmente, porque hay una diferencia donde se localiza el idioma materno, se localiza en uno de los hemisferios y en los idiomas que uno aprende después en otro hemisferio. Claro, es como que tengo un accidente Claro. y luego del accidente puedo hablar inglés solamente, o el Ujú. único... Claro, y mi porque inglés. te afectó el lugar donde está alojado tu idioma natal. Exactamente. Bueno, bastante interesante. Bueno, volviendo con lo que decíamos de Serapín, cayó en la miseria y en el olvido y en 1932 la invadió la locura y pasó los últimos 10 años de su vida en un hospital psiquiátrico de Francia por psicosis. Desde entonces su obra se sumió en la oscuridad y dejó de pintar. Bueno, en el 42 muere de hambre en el psiquiátrico de Clermont, que es una zona ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Fue enterrada entre los anónimos en una fosa común, ¿no? Bueno, algo también muy interesante, esta pintora francesa. Bueno, tenemos algunos otros pintores que si les parece los podemos hacer después de un pequeño temita. ¿Cómo no? Vámonos. Volvemos un poco de lo que estábamos hablando, de estos grandes pintores que sufrieron problemas mentales. Ya repasamos un poco lo que pasaba con Van Gogh, con Serapine Louis, la pintora francesa, y con Edvard Munch, que nos hablaba del grito, del famoso grito. Bueno, tenemos a este personaje también, Adolf Wolfli, Sí. que es un pintor, escritor y poeta suizo, que está considerado, como decíamos antes, uno de los máximos exponentes del arte marginal o art brut. Bueno, que es esta corriente, para resumirla, es una corriente de obras artísticas en donde las obras que se presentan están realizadas por enfermos mentales ingresados en hospitales psiquiátricos que nunca han recibido ninguna noción artística. Ajá. Bueno, y como decíamos, de Wolfli tuvo una infancia bastante traumática, fue víctima de abusos sexuales y a los 10 años se quedó huérfano. Pasó un año en la cárcel por estar acusado de abuso de menores. Sí. Y tras su liberación por su psicosis y sus alucinaciones, fue internado en un psiquiátrico hasta su muerte. Desde ese momento empezó a pintar. Sus obras son geométricas, cercanas al arte tribal y recargadas de detalles hasta un horror vacuí, que es miedo al vacío. Se Ajá. traduce como miedo al vacío. Claro. Así que bueno, estos son algunos de los referentes, obviamente después tenemos algunos más. Pero bueno, algunas preguntas frecuentes también para un poco cerrar esto de las enfermedades mentales y el arte. Sí. Es que bueno, está certificado que no hay ninguna relación entre la esquizofrenia y el arte directamente. Si el paciente tiene dotes artísticos, puede condicionar su obra, ya que si se modifica su percepción del mundo, se puede traducir en el mundo artístico Claro. que está representando. Sí. Bueno, y como decíamos, la esquizofrenia condiciona, predispone al arte. No, tampoco recomendamos tenerla, ¿no? No, Pero, no. para hacer. Pero bueno, No es un requisito también básico. otra de las cosas es que cada enfermedad mental puede afectar de manera diferente. No hay una relación inequívoca entre la enfermedad mental y la producción artística. A veces la arte terapia puede aplicarse de manera terapéutica en las enfermedades mentales. Sí. Bueno, la pintura, como decíamos, ofrece para un determinado grupo de pacientes una oportunidad de expresión que es muy útil. La arte terapia le permite salir de su aislamiento, ya que algunos de ellos han perdido totalmente la sociabilidad o el lenguaje expresivo comunicativo. Por ellos, algunos producen mucho cuando están en este estado. Y bueno, la enfermedad puede dar un giro en el paciente, las alucinaciones o los delirios facultan una abertura en el arte, hay mayor sensibilidad, transmiten de otra manera, pero sin embargo
hay una pérdida de funciones, Sí. como decíamos, ¿no? Bueno, el gen de la esquizofrenia es el gen DARP32, pero hay una lista como de 100 genes, además de lo que se están por descubrir, y la esquizofrenia se puede presentar en todos los niveles de inteligencia. No hay una relación directa entre la esquizofrenia y los superdotados. Claro. Sí, aunque es verdad, hay muchos psicóticos que suelen ser muy inteligentes. Ajá. Y muy cultos también. El estereotipo de Bob Patiño, por ejemplo, en Los Simpson, Claro. no está hecho al azar. Hay muchos casos Sí. así. Bueno, propongo algún día hablar de ya que mencionó Los Simpsons, Sí. a causa de que he visto un libro Sí. de un poco todo el trasfondo de la creación de los personajes de Los Simpsons, la temática de los capítulos, un poco de todo. La verdad que es una serie que detrás de lo simple, si uno hace un análisis más fino, y a veces Sí. no tan fino, Sí. tiene cosas muy interesantes. Sí, hay un... No soy un amante de Los Simpsons, Ajá. no los miro seguido, pero bueno, cuando tengo la oportunidad. Hay un libro inclusive que se llama Todo lo que sé de ciencia lo aprendí en Los Simpsons o algo así, Mirá. que habla también de muchas cosas que son mencionadas y a lo mejor uno que no conoce en profundidad temas científicos los deja pasar y en realidad está hablando de postulados muy serios en el contenido de un programa. Tal cual. Y quería hacer un comentario más antes de irnos Sí. sobre lo que vos hablabas, de que se me ocurre pensar cuántas personas han sido mal llamadas locas, porque digamos, el arte es expresión y para expresarse y para poder romper algunas estructuras hay que tener una cierta libertad, un cierto permiso interno, que ahora un poco me parece que la sociedad se está abriendo un poco, pero años luz atrás había mucha represión, ese tipo de rupturas con el orden establecido. Entonces pienso, ¿habrán sido todos locos o habrá habido más de uno que simplemente se atrevía a vivir la vida de otra manera Tal y no cual. tenía una patología? Sí, tal cual. Bueno, y también en esa época que, bueno, había muchos más reparos y una visión más aguda y más pesante de lo que podía llegar a pasar con las personas, ¿no? Ujú, El prejuicio, si bien hoy sigue, bueno, el prejuicio en esa época era mucho Mucho mayor. mayor. La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Ujú.